Sesión bibliográfica del módulo de geriatría. El artículo que veremos el día de hoy se titula Estrategia de tratamiento invasivo para pacientes mayores con infarto al miocardio. Mis asesores, el doctor Andrés Flores, R2 de geriatría, y el doctor Rogelio Moctezuma. Muchas gracias por su asesoría y pues vamos a empezar. Este es el artículo que vamos a ver el día de hoy. La publicación, pues su nombre oficial, el título que ya les había mencionado previamente, Estrategia del tratamiento invasivo para pacientes mayores con infarto al miocardio, fue publicado en la revista de New England Journal of Medicine con un factor de impacto de 158.5 el 7 de noviembre del 2024 y su financiamiento es por la British Heart Foundation. La autora se llama Vijay Kunadian. Ella es cardióloga intervencionista, profesora de la Universidad de Newcastle en Reino Unido. Ella trabaja actualmente en el Instituto de Investigación Transnacional y Clínica en la Facultad de Ciencias Médicas en esta universidad y pues sus áreas de interés conllevan cardiología intervencionista, síndrome coronario agudo e infarto al miocardio y pues ella cuenta con más de 150 publicaciones en revistas indexadas. Bueno, pues para comenzar, el infarto al miocardio sin elevación del ST es el subtipo principal de los síndromes coronarios agudos en pacientes mayores de 75 años y pues esta edad es el factor de riesgo más grande para los síndromes coronarios agudos. Sin embargo, a pesar de que pues la edad es un factor muy importante en estos síndromes, las guías para pacientes mayores en síndromes coronarios agudos son escasas, debido a la subrepresentación de los adultos mayores en estos ensayos clínicos, ya que pues estos pacientes suelen ser excluidos de estos estudios debido a que es una población muy heterogénea, con diversas comorbilidades, fragilidad, niveles de disfunción cognitiva, así como la calidad de vida que se ve afectada relacionada a la salud en estos pacientes. Y pues en esta imagen básicamente podemos observar estos datos que pues les acabo de mencionar, que pues habla de los desafíos que presenta la población adulto mayores, en los que pues la mortalidad aumenta con el envejecimiento, los problemas de fragilidad, los altos riesgos de desenlaces adversos, así como que pues en términos de evidencia, como pues ya les mencioné, ay, creo que se ve ya por ahí. Previamente, pues es una población subrepresentada y pues que se suelen excluir de diversos estudios, por lo tanto, los estudios contemporáneos pues suelen ser con muestras pequeñas que no nos permiten como que hacer, generalizar o usar esta información a nuestro favor para poder realizar guías estandarizadas en cuanto al manejo de síndrome coronario agudo en esta población. Y pues nos podemos fijar en las guías que tenemos actualmente, tanto de Estados Unidos como de la ESC de Europa, en la que los pacientes mayores con infarto agudo al miocardio sin elevación al ST, pues en las guías los clasifican como pacientes igual a mayor a 75 años y pues en donde se recomienda el uso de estrategias invasivas tempranas y revascularización si se llega a corresponder, a necesitar. Además de la individualización de los pacientes, dependiendo de pues, sus diferentes comorbilidades, ajustar sobre la función renal y pues utilizar cada dato del paciente, incluyendo los riesgos y beneficios, tanto en la guía de Estados Unidos como en la de Europa, pues se menciona pues prácticamente lo mismo. Además que pues se deben de tomar en cuenta pues las cuestiones de fragilidad y las diversas medicamentos que utilizan los pacientes y comorbilidades.
Hablando un poco más de la evidencia que tenemos actualmente, pues realmente es que no hay muchos estudios en esta población. Por ejemplo, uno de los estudios más grandes es el ensayo After 80, en el que pues es un ensayo clínico aleatorizado en el que digamos que es un precedente al estudio que vamos a revisar el día de hoy. Fue realizado en Noruega e incluyó 457 pacientes. Estos eran igual o mayor a 80 años y pues tenían como criterio de inclusión que debían tener el diagnóstico de angina inestable o infarto agudo del miocardio sin elevación al ST. Y en este ensayo, pues la edad media de los pacientes fueron de 85 años y el 50,8% eran mujeres. Y pues aquí también van a comparar lo que, bueno, compararon lo que es la estrategia invasiva versus una estrategia conservadora y el seguimiento fue a 18 meses, a diferencia del ensayo en el que vamos a ver el día de hoy, que va a ser pues un poco más grande y pues el seguimiento va a ser mayor. Aquí el desenlace primario, que fue lo que evaluaron, era el compuesto de infarto agudo al miocardio, el requerimiento de algún procedimiento de revascularización urgente, EBC o muerte. Y aquí encontraron que en el grupo invasivo se presentó en un 40,6% este desenlace primario versus en el grupo conservador, que fue solamente de un 61%. Y pues este hallazgo también, otros hallazgos que encontraron fue que el infarto agudo al miocardio en el grupo de revascularización urgente se llevó a cabo en un punto 19%, tenía un hazard ratio de punto 19% a comparación del grupo conservador. Sin embargo, no hubo algún beneficio en la mortalidad o alguna diferencia en estos dos grupos. Algunas limitaciones de este estudio es que no incluyeron pacientes que fueran frágiles, no se estimó la calidad de vida en estos pacientes, se excluyó a más del 90% de los pacientes que tuvieran estas comorbilidades, así que pues los resultados fueron muy limitados en cuanto a la representatividad. Otro estudio que podemos mencionar, que es precedente al que vamos a hablar el día de hoy es pues este metaanálisis en el que analizaron, se incluyeron 6 ensayos clínicos aleatorizados. Justamente aquí está el After 80, que como pueden ver es el que tiene 457 pacientes y todos los demás, pues las muestras son mucho más pequeñas. Y pues cuando analizaron estos 6 estudios, el total fue de 1,479 en el que igual compararon una estrategia invasiva versus una estrategia conservadora. Y pues aquí igual el desenlace primario fue el compuesto de las causas de mortalidad, eh, causas de mortalidad de infarto agudo al miocardio, en el cual pues no hubo una diferencia durante el año en cuanto a la mortalidad. Sin embargo, en lo que sí podemos ver que sí hubo una diferencia fue en haber presentado no en el compuesto de infarto agudo al miocardio y muertes de origen cardiovascular, pero sí en el resultado individual de infarto agudo al miocardio fue de 0,62% el hazard ratio sin incluir el uno y en el de revascularización urgente fue de 0,41%. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la estrategia invasiva sí se redujo el riesgo de infarto y de revascularización urgente. Mientras que pues en el compuesto pues no hubo diferencia, fue en el grupo de invasivo 24,5% versus 28,9% en el conservador. Entonces, pues ya con todos estos estudios previos podemos ver que uno, pues las muestras son demasiado pequeñas. El estudio más grande vimos no llegaba ni a los 500 pacientes, que era el After 80. También podemos ver que
no hubo una evaluación de la fragilidad, a estos pacientes los excluían o no tomaban en cuenta alguna escala en las que pudieran analizar esta variable. También podemos ver que pues, no hubo realmente muchos comentarios sobre las comorbilidades y así que tenían estos pacientes y pues que no, definitivamente tampoco se abordaron como variable el deterioro cognitivo o estos problemas. Por lo que el estudio que vamos a ver el día de hoy, pues en sus siglas o como lo menciona la autora, se llama señorita. Ahorita podemos decir por qué agarraron esas iniciales, pero pues básicamente diseñaron el Señorita Trial, en el que compararon una estrategia invasiva versus un manejo conservador en pacientes mayores con infarto agudo al miocardio sin elevación al ST. La diferencia es que aquí se incluyeron a pacientes y sí tomaron en cuenta la fragilidad y las comorbilidades de esta población. Y pues aquí podemos ver el nombre completo del ensayo, que es de la British Heart Foundation, que fue pues la financiadora, en el que pues agarraron esos iniciales y ya con todo eso formaron el Senior Rita, pero no sé, yo lo veo un poco forzado, pero ahí está. Este, y entonces, este estudio fue un estudio aleatorizado, multicéntrico, prospectivo, open label en 48 sitios del Reino Unido, en el que los criterios de inclusión fueron pacientes que fueran de 75 o mayores, 65 años de edad o mayores, en el que el diagnóstico fuera de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Y los criterios de exclusión eran que tuvieran elevación del ST o angina inestable, a diferencia del After 80 que les había comentado que ahí sí habían incluido a pacientes con angina inestable. A los pacientes que tuvieran choque cardiogénico también los excluyeron. A los pacientes que tuvieran expectativa de vida menor a un año, que pues no sabemos cómo se definió este criterio porque ni en el estudio ni en el análisis suplementario viene definido esto. A los pacientes que no eran aptos para someterse a angiografía coronaria. Este sí venía definido en el suplemento que pues tuvieran básicamente un difícil acceso. Y a los pacientes pues que también excluyeron fueron los que no tenían la posibilidad de pues otorgar su consentimiento informado. Desglosando un poco la metodología, aquí los instrumentos que utilizaron, pues fueron varios, porque como les comento aquí, ellos sí evaluaron la fragilidad, sí evaluaron las comorbilidades, sí evaluaron el deterioro cognitivo. ¿Cómo evaluaron la fragilidad? Pues el primero que utilizaron ay, fue el índice de fragilidad de Fried, en el que pues toma en cuenta cinco criterios, que es la pérdida de peso, la resistencia física, la fuerza de agarre de la mano, la velocidad de la marcha. Y los pacientes que se consideraban frágiles eran que cumplieran tres o más de estos criterios. Prefrágiles o intermedios eran uno o dos criterios y robustos pues que no cumplieran con ninguno de estos criterios. Después, la segunda escala que utilizaron para evaluar la fragilidad fue la de la escala clínica de Rockwood, que pues sí estamos muy familiarizados con ellos. Ellos mencionaron que pues los dividieron de el 1 al 7, uno muy en forma y 7 pues gravemente frágil, pero pues que incluyeron como frágiles los de arriba o igual a 5 puntos. Eso también queda un poco la duda porque ellos mencionan que es nada más del 1 al 7 y la de Rockwood es hasta el 9 realmente, pero el 8 y el 9 ya son pacientes que son muy gravemente frágiles o que ya están en criterios de terminalidad. Entonces, pues podemos suponer, pero pues no estamos seguros porque les digo, no viene ni en el suplemento ni en el artículo, en la publicación, pues cómo fue que excluyeron a los pacientes que tenían menos de un año de esperanza de vida. Pero pues es algo que podemos pensar, ¿verdad?
Después, lo que también ellos incluyeron fue el índice de comorbilidad de Charlson, en el que pues básicamente son varias comorbilidades, cada una tiene una puntuación, una ponderación, y pues dependiendo del número de comorbilidades que tuvieran, pues el rango iba de 0 a 37, y pues podemos ver que las que tienen más alto puntaje es pues SIDA, un cáncer metastásico, y pues así hay más, ¿verdad? Como EPOC, diabetes, nefropatía, etcétera. Y la última escala que incluyeron fue para pues evaluar la función cognitiva. Incluyeron el MoCA, que pues ya es una prueba también que sí estamos familiarizados muchos con ella, en la que pues va de un puntaje del 0 a 30, y pues se considera como una función cognitiva normal, arriba o igual a 26 puntos, y ya si tienen menos puntos, pues es que tienen un grado de deterioro cognitivo según la escala, ¿verdad? Y pues esa fue la metodología que utilizaron en este estudio. Y pues, como les había comentado, es un estudio aleatorizado, controlado, open label, multicéntrico en 48 sitios del Reino Unido. Los aleatorizaron a los pacientes uno a uno, en el que los dividieron en una estrategia invasiva versus una estrategia conservadora. ¿Qué incluía la estrategia invasiva? Pues eran los pacientes que se sometían a una angiografía coronaria, algún procedimiento de revascularización, pero pues además tenían la terapia médica. Y la estrategia conservadora era solamente la terapia médica. ¿Que incluía la terapia médica? Pues hay que tomar en cuenta que eran pacientes del Reino Unido, entonces según las guías, ellos utilizaron de tratamiento médico 75 miligramos de aspirina, un P2Y12, que pues podía ser clopidogrel, clopidogrel, alguna estatina, un beta bloqueador y un YKR2. Entonces la estrategia conservadora tenía únicamente este manejo médico, y la estrategia invasiva era este manejo médico, y además se sometían a una angiografía coronaria, y ya dependiendo era que se hiciera algún procedimiento de revascularización. Y pues también cabe destacar que pues el beta bloqueador tenía que tener pues un control de frecuencia, y pues que si algún paciente llegaba a deteriorar y estaba en el brazo de la estrategia conservadora, pues sí podría pasarse al brazo invasivo. Y pues aquí es básicamente como empezaron a reclutar a los pacientes. Fueron primero tamizados un total de más de 8.000 pacientes, 8.392, de los cuales solo eran elegibles 6.977, pero pues finalmente solo fueron reclutados 1.518. Y de ahí pues ya se dividieron en los dos brazos, en la estrategia conservadora o en la estrategia invasiva, y ya en la conservadora fueron 765 pacientes y en la invasiva fueron 753. Y pues sí. En cuanto a los desenlaces, pues el desenlace primario, que fue lo que se buscó evaluar en este estudio, era el compuesto de muerte cardiovascular e infarto al miocardio no fatal o no mortal. Ese fue el desenlace primario que se buscó en este estudio, pero también se buscaron diferentes desenlaces secundarios en los que, como pues, resultados individuales era mismo compuesto, pero dividido, es decir, la pura muerte cardiovascular, el puro infarto al miocardio no fatal o no mortal, y ya más resultados, ¿verdad? Como muerte por cualquier causa, infarto al miocardio recurrente, y ya volvieron a evaluar otros compuestos como muerte por cualquier causa o infarto al miocardio no fatal. Y ya adicionales eran, pues, que requirieran alguna angiografía coronaria posterior o algún procedimiento de revascularización, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio o episodios de sangrado.
Y a los desenlaces de seguridad, pues serán las complicaciones relacionadas a los procedimientos y hospitalizaciones, así como la evaluación de los pacientes en la estrategia invasiva. Y pues ya nada más para cerrar la etapa de metodología, pues en el análisis estadístico se siguió a estos pacientes a los 6, al año y pues año con año hasta llegar hasta 5 años. A diferencia de como les había mencionado los estudios previos, que por ejemplo el After era de nada más 18 meses. Aquí era hasta 5 años. Se utilizaron pues el método de Kaplan-Meier para estimar la incidencia acumulada y pues el modelo de riesgo de proporcionales. Y pues en cuanto a la pregunta pico, pues se incluyeron pacientes mayores, igual o mayor a 75 años, con infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Pues la intervención fue la angiografía coronaria de la revascularización contra pues el manejo médico y pues el outcome o el desenlace primario era el compuesto de muerte por causas cardiovasculares o infarto al miocardio no fatal o no mortal a los 5 años. Y pues ya comenzando con los resultados, pues esta es la tabla número 1, en donde podemos ver pues las características sociodemográficas de la población. Vimos que tanto en el grupo invasivo versus el conservador, el promedio de la edad fue de 82 años y de hecho la autora menciona en diversos recursos que pues su paciente mayor tuvo hasta 103 años. En cuanto al sexo, fueron 44,8% mujeres en el brazo invasivo versus 44,7% en el conservador, lo que también mencionó la autora que es pues un gran logro, ya que fue casi un 50-50 de la población. Y pues aparte de que los adultos mayores son subrepresentados también las mujeres, entonces es algo que también bueno, vaya, es una fortaleza del estudio. Y pues aquí también podemos seguir con las características de la población. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en cuanto al índice de fragilidad de FIT, frágiles eran el 32,3%. Podemos ver aquí también el MOCA y pues la gran cantidad de pacientes que pues tenían algún grado de deterioro cognitivo y pues también vienen desglosados, ¿verdad? Por categorías según el Rockwood. Y pues luego podemos aquí seguir con las comorbilidades, que pues fue lo que evaluó el índice de Charlson. Podemos ver cuántos eran fumadores, cuántos tenían hipertensión, 65% por ejemplo en los dos brazos, diabetes alrededor del 30% en los dos brazos, y etcétera. Y pues aquí ya tenemos el análisis, bueno, de la terapia médica, que pues esto cabe destacar que se basó en guías, más aparte el juicio del médico tratante. Y entonces vemos aquí en los dos brazos, por ejemplo, el uso de aspirina fue el del 90% en el invasivo versus 87% en el conservador. Aquí también el uso de un P2Y12 de 89,6 versus 94,4. Y vemos aquí que los clasifican como quienes llevaron uno y quienes llevaron dos, y pues los que llevaron una terapia dual fueron 83,3% en el invasivo versus 82,4% en el conservador, fueron pues porcentajes similares. También podemos ver quienes tenían alguna terapia anticoagulante, que pues estos eran por otras razones de antecedentes médicos que tenían los pacientes y cuántos sí tenían una terapia triple, o sea, ya los que incluían pues el anticoagulante y eran alrededor del 13% en un brazo versus 11% en el otro. Y pues ya aquí también ya tenemos el manejo con estatinas que pues eran del 90% más o menos en los dos brazos. Ujú.
Y luego ya aquí nos vamos a los procedimientos invasivos, en el que vemos, por ejemplo, que la angiografía, el acceso radial fue el más reportado, casi en el 90%. Y los procesos de revascularización, intervencionismo coronario percutáneo fueron de 46,6%, a los que pues sí fueron, de los pacientes que se sometieron a alguna angiografía, a los que se sometieron a un proceso de revascularización, este fue el más frecuente. Y pues ya con esta gráfica llegamos al desenlace primario, que pues como ya les había mencionado, el desenlace primario era el compuesto de muerte cardiovascular o infarto al miocardio no fatal. Y pues como podemos ver aquí, tanto el grupo conservador que está marcado en azul como la estrategia invasiva en roja, pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa en este desenlace. Podemos ver un hazard ratio de 0,94 en el que pues en el intervalo de confianza se cruza el 1 y pues una P de 0,53%. Eh, y pues vemos también que la duración del estudio fue de 5 años. Fue en el que se estuvieron pues siguiendo a los pacientes. Desglosando aquí un poco, aquí estaba otra vez de nuevo el desenlace primario en el que se incluía este compuesto de estos dos eventos y luego aquí ya se desglosa por pues eventos únicos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que en el de muerte cardiovascular vemos el porcentaje en el grupo invasivo versus en el grupo conservador. Vemos que es de 15,8% en el invasivo versus 14,2% en el conservador, con un hazard ratio de 1,11, cruzando el 1. Entonces aquí tampoco hubo alguna diferencia significativa, pero podemos ver que en el evento pues único de infarto al miocardio no fatal o no mortal fue de 11,7% en el grupo invasivo versus 15% en el conservador, con un hazard ratio de 0,75, y aquí vemos que no cruza el 1. Entonces aquí sí podemos ver que a pesar de que en el desenlace primario, que era el compuesto de estos dos eventos, no hubo diferencia significativa, aquí podemos ver que muy apenas, pero sí llegó a no cruzar el 1. También podemos ver en los desenlaces secundarios que eran los que les había comentado que también evaluaron, por ejemplo, la necesidad de una angiografía coronaria en el grupo invasivo de 5,6% versus 24,2% en el conservador. Entonces aquí también podemos ver que hay una diferencia con un hazard ratio de 0,20 y también aquí pues no llega al 1, así como un procedimiento de revascularización coronaria de 3,9% versus 13,7%, igual con un hazard ratio de 0,26, y pues igual no cruzó el 1. Entonces, pues tal vez aquí podemos empezar a discutir que, ok, en el desenlace primario no hubo diferencia, pero en cuanto a la mortalidad de someterse a algún procedimiento invasivo versus simplemente terapia médica, pero podemos ver que pues los que se sometieron a un procedimiento invasivo no se volvió a requerir algún procedimiento de angiografía coronaria ni uno de revascularización, y pues el riesgo sí fue mucho menor en ese grupo. Y pues haciendo énfasis en esto, pues es lo que ya les presenté en la tabla anterior, pero pues sí, aquí podemos ver nuevamente que eran nada más en el grupo conservador
185 pacientes, que era el 24,2%, versus 42 pacientes en el grupo invasivo, que era el 5,6%. En cuanto a el requerimiento de una angiografía coronaria posterior a, a ver, pues pues pertenecido al brazo del estudio. Aquí, pues un poquito más de énfasis en estos, desenlaces secundarios. Aquí, pues yo creo que más visualmente podemos apreciar, la diferencia de los grupos, en el que, pues, el hazard ratio fue de 0,20, es decir, que fue, 80% menos riesgo en el grupo que se sometieron a un procedimiento invasivo previamente, de necesitar una angiografía coronaria posterior. Y en igual, el desenlace secundario de revascularización, podemos igual ver un caso radio de 0,26%, entonces igual fue un riesgo de 74% menos en el grupo invasivo de requerir algún procedimiento de revascularización posterior. Y pues ya, hablando también un poco más de análisis estadístico, pues en este estudio también hicieron un subanálisis, o bueno, sí, por subgrupos, en el que pues también dividieron a los pacientes si eran frágiles o no frágiles, si tenían un deterioro cognitivo o no de acuerdo al MoCA, si tenían o no muchas comorbilidades, la edad, el sexo y algunas comorbilidades pues individuales, pero pues en este análisis por subgrupos no hubo ninguna diferencia si se pertenecía al grupo invasivo o al manejo conservador. Y pues esto no tampoco venía en la publicación inicial, pero sí en el anexo, las complicaciones relacionadas al procedimiento. Se comentaba que pues realmente los pacientes que se sometieron a algún procedimiento invasivo, las complicaciones fueron de menos del 1%, y pues sí, aquí se puede ver, que en cuanto a complicaciones individuales, todas eran menores al 1%, y ya pues si sumamos pues todas será de 1,9%. Entonces pues esto también hace mucho énfasis que los pacientes que se sometieron a un abordaje invasivo, pues realmente era seguro, ya que las complicaciones relacionadas a estas, como sangrado, o algunos, otros eventos que aquí evaluaron, fueron, muy mínimo lo que se reportaron. Entonces, ya como pues discusión, tenemos que los pacientes adultos mayores a 75 años con infarto agudo del miocardio sin elevación al ST, pertenecer a una estrategia invasiva versus una terapia médica no resultó en un menor riesgo en cuanto al desenlace primario, y el desenlace primario pues era el compuesto de muerte cardiovascular o infarto agudo al miocardio no fatal, y esto fue en alrededor un promedio de 4,1 años de seguimiento. Pero lo que sí podemos destacar es que los pacientes que se sometieron ay, no sé si ya se cambió, a una estrategia invasiva, que pues aparte tenía la terapia médica, ¿verdad? Sí se vio que tenían, ya se cambió, tenían menor cantidad de infarto agudo al miocardio no fatal, o la necesidad de posteriormente someterse a un procedimiento de angiografía, bueno, sí, procedimiento diagnóstico de angiografía o procedimiento terapéutico de revascularización. Y también, lo que podemos ver es que los que también se sometieron a este brazo o este grupo, pues las complicaciones de sangrado y relacionadas a los procedimientos fueron mínimas, menores a 1%, y pues la mayoría de los accesos fueron radiales. Entonces, pues con esto podemos hablar un poquito de las limitaciones de este estudio. Pues la muestra
planeada inicial era de alrededor de 1.668 pacientes, sin embargo, solo se pudieron reclutar alrededor de 1.518. También algo que mencionan los autores que les afectó en este estudio fue que fue pues realizado durante la pandemia, entonces todo esto afectó al reclutamiento de los pacientes adultos mayores y pues de los que eran frágiles. Y pues como pudimos ver que eran, o sea, primero evaluaron como 8.000 y de los cuales elegibles eran como 6.000, pero solo fueron realmente reclutados 1.518. Solo uno de cada cinco pacientes evaluados pues fueron incluidos en el estudio y entonces, por lo tanto, la incidencia del resultado primario fue también menor a la prevista inicialmente. Estas son las limitaciones que los autores mencionan, ¿verdad? Pero pues también nosotros podemos agregar que, como les dije, excluyeron a los pacientes que tenían menos de un año de esperanza de vida, pero pues no mencionan en ningún lado cómo se definió esto. También podemos mencionar que pues esto fue un estudio multicéntrico, pero en Reino Unido, entonces no se incluyeron varios países, varios continentes, algo Latinoamérica, pues no, entonces también es algo que podemos agregar de limitaciones, pues, en nuestro contexto, ¿verdad? No pusieron perdón, la etnia. Ajá, tampoco incluyeron varias etnias, algo así. Entonces, sí, es otra limitación que podemos agregar. Y pues ya como conclusión, en cuanto al desenlace primario, podemos mencionar que la estrategia invasiva no redujo significativamente el desenlace, que era el compuesto de la muerte por causas cardiovasculares o infarto agudo al miocardio no mortal o no fatal. Pero podemos mencionar que en los desenlaces secundarios sí se redujo significativamente el infarto agudo al miocardio no mortal, nada más no el compuesto, y también la necesidad de algún procedimiento de angiografía o de revascularización posterior. En cuanto a los desenlaces de seguridad, pues podemos ver que los pacientes que se sometieron a una estrategia invasiva, pues las complicaciones fueron menores al 1%, entonces esto sí fue algo seguro. Y pues, ¿qué implicaciones clínicas nos puede dejar este estudio? Es que, pues, con esto podemos individualizar y dar decisiones informadas, tanto nosotros como médicos a los pacientes de estos procedimientos. Entonces, no sea a lo mejor un paciente que llega y pues no quiere someterse a algún procedimiento invasivo, pues le podemos decir, bueno, pues a lo que se ha estudiado, que pues ha sido poco, pero pues esto ya es un gran avance. A un año no hay una diferencia en la mortalidad por una causa cardiovascular o infarto agudo del miocardio no fatal, pero si se somete al procedimiento, si se demostró que pues hay menos probabilidad de que se vuelva a requerir algún otro procedimiento invasivo de esta angiografía coronaria o de revascularización, así como de un infarto agudo al miocardio no fatal. Entonces, pues, con esto nos permite evaluar este riesgo-beneficio en nuestros pacientes y pues tomar decisiones en cuanto a los procedimientos futuros. Y entonces, mensajes para llevar a casa. Podemos decir que el ensayo Señorita es el más grande hasta la fecha de los adultos mayores con síndromes coronarios agudos, que pues todos los ensayos anteriores combinados, como vimos en metaanálisis, eran 6 estudios y pues este llegó a ser más grande que incluyendo esos 6 estudios. También podemos decir que pues los adultos mayores con infarto agudo al miocardio sin elevación al ST, los que se sometieron a una estrategia invasiva, se demostró que pues es una estrategia segura. También podemos ver que los que se sometieron a esta estrategia, pues no se redujo significativamente el compuesto del riesgo de muerte cardiovascular o infarto al miocardio no mortal en comparación con los que se sometieron a una estrategia conservadora. Y, pero lo que sí podemos decir es que los pacientes que sí se sometieron a una estrategia invasiva, sí se redujo el riesgo de infarto al miocardio no mortal y de la necesidad de someterse a algún procedimiento de angiografía o revascularización posterior.
Entonces, pues estos resultados, pues sí nos plantean una base para pues aquellos pacientes, adultos mayores que pues llegan con un ataque cardíaco y pues a nosotros como médicos que tomamos alguna decisión informada si esos pacientes se necesitan someter o no a un procedimiento invasivo. Y pues este fue un poco de la bibliografía que utilicé. Hay realmente muchos materiales didácticos de este estudio. El autor ha dado muchos podcasts, hay videos, hay infografías. Entonces sí es un estudio en el que si están interesados, hay mucho que podemos analizar. Y pues nada, ya sería todo.